Hoy se cumplen 2 semanas de los hechos en el Colegio Cervantes de Torreón y pues el tiempo y el que se haya sentado el polvo también permite ver las cosas con un poco más de tranquilidad. Y le agradezco mucho a Carlos Velázquez, escritor mexicano, originario de Torreón, quien además pues ha escrito sobre, eh, no solamente sobre la violencia, sobre muchos aspectos de Torreón y de la Laguna, pero también sobre el tema de la violencia, pues que me acompañe hoy en cabina para tratar de encontrarle algún sentido a lo sucedido después de todo lo que se ha dicho. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Bueno, pues con 2 semanas, a 2 semanas de distancia, ¿cómo ves estos hechos del Colegio Cervantes en que un pequeño de 11 años entra con 2 pistolas y dispara sobre compañeros y maestros? Bueno, en primer lugar, como te decía ahorita hace un momento, es un tema muy complejo, ¿no? Tanto la tragedia, que es una tragedia, como lo que ocurrió después y lo que se suscitó tras esta masacre, porque sí, me parece que la pérdida de la vida, tanto de una maestra como de un menor de 11 años, puede ser Llamado así. calificado como una masacre, ¿no? Porque no habría razón para que una persona un niño de esta edad cometiera tal acto. Se hizo en los medios y a través de las fuentes oficiales se hizo un, una especie de torbellino, ¿no?, de información y de mala información. Eh, pero realmente, como bien dices tú, a 2 semanas es más sensato pensar en qué fue lo que ocurrió. O sea, la opinión pública principalmente se fue por el tema de la moral. Ajá. Empezaron a hablar de que el niño o el menor fue, y de hecho, y luego esto fue apoyado como por la versión oficial, ¿no? Pues un niño abandonado, Ajá. un niño que tuvo que perdió a su Perdió a su madre, madre, su padre su padre encarcelado. encarcelado, pero Sí, aquí hay varias versiones. sí. Incluso yo tengo un amigo que trabaja de profesor en el Cervantes, entonces incluso el mismo colegio habló a todos los padres de los niños Ajá. para decirles, no se tomen tan en serio lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que se dice en los medios, ¿no? Lo que dicen las fuentes oficiales. Entonces, hay una cosa, ¿por qué es complejo? Porque, Pascal, yo vivo en Torreón, vivo en La Laguna, viví en mi adolescencia. Mundo, que era un amigo del barrio, que era taxista, lo mataron, fue acribillado en su taxi. Al Seven, otro compañero de andanzas en la juventud, lo ajusticiaron al pie del Cerro de la Cruz. Tengo un amigo que perdió a su primo desaparecido. Nunca hubo un solo detenido, Pascal. No hubo un solo detenido. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la tragedia? De inmediato congelan cuentas. Ajá. Tenemos la historia completa y los antecedentes familiares del padre y del abuelo. O sea, realmente no sé hasta qué punto la fiscalía está trabajando alrededor del voto. Es decir, viene esta tragedia y lo primero que hace el gobierno es Ajá. decir, tenemos que amortiguar lo que está A ver, pasando. yo estoy entendiendo lo que me dices como frente a la gran violencia que ha vivido Torreón, aunque no esté ahorita en su pico, vivió una etapa de mucha violencia, no hubo una reacción de las autoridades para tratar de investigar todos esos asesinatos, desapariciones, y en este caso, que nadie le quita la gravedad, hay una sobreactuación, dirías tú. Yo creo que sí. No, yo no estoy quitando o restando gravedad y ahora y luego voy a volver al tema del niño. Sí. Pero sí me parece muy sospechoso, Ajá. ¿no?, que viene toda esta especie de movilización. Vamos, lo sabemos todos. Todos los gobiernos estatales tienen centros de inteligencia, saben qué es lo que está pasando. Pero te digo, en la guerra contra el narco en Torreón no hubo un solo detenido. Quizás podrá por ahí haber un caso extraordinario, pero, o sea, hay que ver simple y sencillamente los índices del derecho, ¿no? Ujú. De, de cuántos son los crímenes Ujú. que están Sin resolver. sin resolver. Sí. Entonces, esto por un lado, ¿no? Y por el otro lado, volviendo al caso del menor, se empieza a hablar de un tema, ¿no? Eh, de un abandono Ujú. moral. O sea, empieza a ser el tema más atacado, más que cualquier otra cosa, por moral. Y luego voy a ir al tema de la violencia en la laguna. Pero el Sí. asunto es que
Desde mi punto de vista, lo que ocurrió con el menor es un caso muy típico de lo que producen las sociedades capitalistas actuales. O sea, es decir, el chico, aunque era muy, muy pequeño y no tenía mucha conciencia de lo que estaba viviendo en su entorno, era un muchacho que estaba deprimido. Entonces, cuando las personas están deprimidas, angustiadas, ansiosas, tienden a cometer este tipo de actos. Pero el hecho de que el niño haya sido abandonado o sea, haya perdido a su madre, ya ha sido abandonado y criado por sus abuelos, no es determinante. Porque si vamos a ese caso, en un país con una desigualdad social como es México, pues entonces tendríamos un ejército de gatilleros. ¿Cuántos huérfanos por causa de la violencia hay en México? Una cantidad enorme. Estamos viendo el caso y me gustaría también tu punto de vista sobre lo que vimos en Chilapa, Guerrero, con los niños a los que armaron como parte de estos grupos de autodefensa o policías comunitarios. Ellos también son huérfanos, ¿no? Sí, entonces a lo que voy es que nadie estamos exentos, ni tú ni yo, de sufrir estas enfermedades que cada vez se van manifestando más en las sociedades capitalistas. ¿Este es el tema central para ti, la depresión? Para mí, la depresión y la ansiedad y sí. la enfermedad. Sí, claro, sí. Porque estamos angustiados. Todo el tiempo nos sentimos rebasados. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que le queremos seguir el ritmo al capitalismo. O sea, yo tengo un iPhone 6. Pero mi hija quiere el iPhone 10, ¿sabes? Y cuando salga el 11 va a querer el 11. Y cuando salga el 12 va a querer el 12. Entonces estamos angustiados porque le queremos seguir el ritmo. ¿Insatisfacción, digamos, generada por el consumismo? ¿Lo llamarías así? Es que ya no hay satisfacción posible, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó con este chico? Sí, están estos antecedentes, está esta historia detrás, pero bien pudo haber sido en el caso, en otros casos, como en el caso de lo de la masacre de Columbine, que la mamá afirma y reafirma que su hijo era un hijo muy querido, que era un niño muy procurado. O sea, es que no es culpa del entorno familiar, del cariño. No es determinante. Ya. Claro que hay una incidencia, pero yo creo que principalmente es esto que te digo. Las enfermedades que se están desarrollando, las enfermedades mentales psíquicas, sí. A partir del gran capital. ¿Tú lo inscribirías, porque esto también fue muy polémico, inscribirlo en, digamos, este niño como producto de la etapa más violenta que vivió La Laguna, o no lo ves por ahí? No, definitivamente esa es otra de las cosas que me parece que fue una reacción histérica, ¿no? Sí. Porque, mira, yo como originario de La Laguna te puedo decir lo siguiente, o sea, esto es una tragedia que se viene a sumar más al dolor que ya nosotros habíamos pasado. Es decir, La Laguna fue calificada en su momento como la ciudad más violenta del sexenio. O sea, durante el sexenio de Calderón, La Laguna fue la ciudad más violenta del sexenio. Entonces, hay una especie de negación. Y esto lo vivimos nosotros como laguneros y también lo vive el país como mexicanos. No queremos aceptar que vivimos en ciudades violentas. Torreón es una ciudad violenta. México es una sociedad violenta. O sea, vivimos en un entorno muy violento. Entonces, ¿por qué pasó en Torreón y no en otros lugares? Pues claro, porque es una zona limítrofe que no pertenece a ningún lado. Es el centro. Dentro del norte es el centro. O sea, por ahí circula... Por ahí pasa todo. Por ahí pasa todo. Entonces, sí. La Laguna, al ser un lugar de indefinición, porque ni es Coahuila, ni es Durango, es La Laguna, estamos como construyendo nuestra identidad todo el tiempo. Por eso es más probable que pasen este tipo de sucesos. Pero ya había ocurrido antes en Monterrey y en algún momento va a ocurrir en otra parte. ¿Por qué? Porque esto se va a volver con unos años un problema de salud pública. La ansiedad y la depresión se va a volver un problema de salud pública. ¿Piensas abordar este tema en algún momento, en algún cuento, en alguna novela? Pues la verdad es que es que además es lo que te decía hace rato. Yo estoy viviendo también en una negación porque lo que más quiero en este momento es no pensar en eso, ¿no? Bueno, pues Carlos, te agradezco mucho que hayas venido. Ayer presentaste con nuestra querida compañera Mariana H. tu nuevo libro, Despachador de Pollo Frito, una colección de cuentos. Mucho éxito con el libro. Muchas gracias. Éxito como has tenido con tus otros libros. Muchas gracias. Es Carlos Velázquez, premiado, escritor mexicano originario de Torreón, y quisimos que usted conociera su punto de vista sobre lo ocurrido en esa ciudad, en el Colegio Cervantes, hace exactamente 2 semanas.